Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, queridos amigos y amigas de la comunidad Cuatro Vientos. Una vez más estamos aquí con ustedes, reanudando nuestras actividades, tratando de normalizar ya las actividades también en nuestros portales, en redes sociales. Queremos agradecerle mucho la gran respuesta que tuvimos al primer programa, Alicia, te diste cuenta, Sí, muy amable para todos excelente. ustedes, ¿eh? Mi querido Carlos Rodríguez, qué gusto saludarte, eres el primerito en unirte con nosotros. Te mandamos un afectuosísimo saludos, Carlos. Y ya sabes que siempre aquí tienes a tus amigos, aquí tu casa, Cuatro Vientos, al igual que la maestra Tete Manríquez Peña, que también se está ¿Qué uniendo. tal, maestra? Muy buenos días, muy Igualito. buenos días. Pues miren rápidamente, obviamente el tema electoral forma parte sustancial, principal del programa del día de hoy. Y también tenemos las notas para empezar y la buena nueva del día. Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y estar sentado aquí a un ladito tuyo, junto, sintiendo tu calorcito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Bueno, calorazo que estuvo haciendo estos días, ¿verdad? Amigos, pues aquí reanudando la transmisión y vamos a empezar, independientemente de que en el transcurso de la jornada noticiosa vamos a comentar también lo que ustedes nos digan, las frescas noticias que nos tengan, las opiniones que nos quieran proporcionar. Independientemente de ello, así como también comentar los cambios que se están dando ya en lo que constituirá el nuevo gobierno, Sí, las recientes reuniones, Javier, de López Obrador con los empresarios, que sí. siguen construyendo una Una relación de agenda, menos conflicto, una una agenda agenda común. Ujú, en la que López Obrador reitera que no habrá gasolinazos ujú. y además se compromete su ofrecimiento, su palabra de que crecerá la economía en un 4%, casi el doble de lo que ha crecido en los dos últimos sexenios, Javier. Así es. 4% en promedio el crecimiento de la economía. Bueno, de este tipo de temas vamos a hablar, no gasolinazos, crecimiento económico, pero vamos a empezar por el inicio de nuestro programa, como era nuestra tradición, Javier. Claro. Y en este caso queremos comentarles algo sobre una mujer que añade una científica cada día a la página de Wikipedia. Qué excelente trabajo para reivindicar el trabajo de las mujeres, cómo destacan las mujeres también en la ciencia. Sí. Y fíjate que es bien válido y es muy honesto y muy valiente lo que está haciendo ella porque el sector científico, al igual que ocurría anteriormente con una infinidad de cantidad de actividades profesionales, era acumulada por los hombres y los hombres Sí, dominantes. muy poco dados a compartir créditos con las mujeres, excelentes científicas a lo largo también de siglos, amigos y amigas. Pero bueno, la historia la estaban escribiendo desde el punto de vista científico los hombres. Ahora, Bruno Martín del periódico El País nos da esta información. Como la mayoría de las investigadoras de física en Inglaterra, Jessica Wade, que nació en Londres en el año de 1988, se educó en un colegio de mujeres. Trabajaba todos los días para asegurarse de que cada año sean más las niñas que eligen carreras de ciencias. Es fundadora y coordinadora de varias asociaciones y colaboradora con el Instituto de Física Británica y también da charlas de divulgación científica específicamente dirigidas a las mujeres en diversos colegios allá en Reino Unido. Pero Wade tiene otra estrategia sorprendente para aumentar la representación de las mujeres en la ciencia. Está escribiendo en las páginas de la Wikipedia sobre cada una de las científicas, una cada día es la que está agregando a esta lista. Estupendo trabajo. Hay que buscar ese Uh trabajo, -huh. hay que conocerlo porque además hasta nos puede servir, Javier, para divulgarlo también Claro, nosotros, ¿no? replicarlo, claro, claro que sí, Alicia. Wade cursó la carrera y es un máster en Imperial College de London, donde ahora trabaja en el estudio de la electrónica de polímeros. Cuando empecé a hacer mi tesis de doctorado, era la única chica en el grupo de investigación. Se graduó mi mejor amiga y de repente me resultó muy difícil estar en la universidad que amaba tanto, sin una red de apoyo. Entonces fue cuando me di cuenta de que eso le debe de pasar a todas las mujeres en todos los departamentos De ciencia, sí. del área científica cuando no tienen a esa mejor amiga, recuerda la joven investigadora. Entonces, crear páginas de Wikipedia sobre científicas es un movimiento global, ya lo hizo global, ¿sí? Su inspiración fue la estudiante de medicina estadounidense Emily Temple Wood, que empezó a editar en Wikipedia
con 12 años. Tras recibir oleadas de comentarios misóginos por correo y por redes sociales, Temple Wood decidió enfocar su ira de forma constructiva. Comenzó a escribir una página de Wikipedia sobre una mujer investigadora por cada mensaje abusivo. En poco tiempo, la joven abanderó a un grupo de colaboradores que logró mejorar la calidad de los artículos biográficos sobre científicas por encima de la media de toda la enciclopedia. Esta enciclopedia global que pues, se ha convertido en todo un fenómeno, ¿no? Sí. Para consultar datos de personajes, de actividades, en fin. Usted ya la conoce de seguro. Este fenómeno se conoce como el efecto Keiliana, en honor al nombre del usuario de Temple Wood en la red. Qué estrategia tan inteligente, Javier. Me quedé pensando que si hiciéramos lo mismo, por ejemplo, cada vez de que vemos un mensaje que denosta, que injuria, que lanza insultos y ataques sin fundamento alguno, en lugar de enrolarnos en esas polémicas con ese tipo de gente tan negativa, nosotros lanzáramos una propuesta o definiéramos algunas de las propuestas que ya se están trabajando para bien del país, mucho ganaríamos, Javier. Claro, difundir propuestas adecuadas para el desarrollo de México, creo que sería lo mejor. Bueno, pues esta idea se me queda con lo que hizo Wade, quien ha seguido su ejemplo escribiendo 7 entradas nuevas por semana. Bueno, y ya lleva varios centenares. Rebusca en los archivos de instituciones científicas, pasa horas en Twitter, va a conferencias, todo por encontrar a las mujeres ignoradas de la ciencia, vivas o muertas. Por cada 100 biografías de la Wikipedia en inglés, solo 17 son de mujeres, pero ese 17% no es solo para ciencia. En ciencia, donde las mujeres ya de por sí están poco representadas, es mucho peor la realidad, denuncia esta revista. Así es. Como lo es en todo el mundo, Galicia. Desafortunadamente hay una enorme cantidad de mujeres trabajando en los laboratorios científicos, trabajando en los cubículos, trabajando en el campo, haciendo labor, utilizando la metodología científica para hacer de este mundo un mejor espacio para todos. Y son borradas, son hechas, son minimizadas en sus esfuerzos. Estupendo lo que están haciendo estas inglesas, y la verdad es que sí es un ejemplo a seguir. Y nosotros como hombres de Galicia, pues apoyarlas. Vamos a tratar de buscar la forma de también buscar científicas mexicanas y mandárselas, ¿no? Mandárselas para que también las agregue. Bueno, retomar las que ya está haciendo. Así es. Bueno, y nos vamos así de volada Rápido. También a la buena nueva. Fíjese usted, ya hay una nueva terapia génica que revierte la diabetes tipo D y la obesidad en ratones. Apenas los ratones son los que van a estar muy sanos, más que nosotros. Sí. Pero bueno, usted sabe, se está experimentando en los ratoncitos para llegar a aplicar esta terapia en seres humanos. La diabetes se está convirtiendo en el arma silenciosa que mata a la humanidad. Así es. Y hay que precisar que es para el tipo 2 de la diabetes. Mire, Jessica Mouso, también del periódico El País, trae la información que de veras nos llena, de nueva cuenta, nos llena el corazón de esperanza. La terapia genética ha recogido carretilla. Desde la revolución técnica del CRISPR de edición genética hasta la llegada al mercado de los primeros tratamientos para tratar leucemias sin alternativa terapéutica a través de la técnica CAR-T, por lo que se manipulan en el laboratorio los linfocitos T del paciente. Pero en los últimos años la ingeniería genética se ha abierto paso en la investigación biomédica en una carrera de fondo para corregir genes defectuosos y fallos orgánicos que provocan enfermedades. Entre los últimos en probar la eficiencia de la terapia genética en ratones se encuentra un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, que ha logrado revertir la diabetes tipo 2 y la obesidad en los ratones. ¿Cómo ve? Los científicos han empleado un vector viral al que han eliminado toda su carga patógena y han colocado en su lugar el gen terapéutico que querían hacer llegar al organismo para regular la actividad metabólica. A través de una sola inyección, ese virus se dirigió al hígado e infectó sus células con el gen terapéutico,
para que el órgano secretase por sí mismo esa proteína que controla el metabolismo. Con este sistema, los investigadores lograron regular la resistencia a la insulina y eliminar definitivamente la diabetes en los ratones. Qué cosa tan extraordinaria, Híjole. Qué cosa de veras es Este sí es un increíble. notición. De veras son noticias en las que uno quisiera tener todos los días 5 o 10 de estas, amigos y amigas, y compartirla con ustedes. Mire, los investigadores pusieron el foco en la proteína, la FGF21, que secreta el propio organismo para regular la actividad metabólica. Esta hormona se segrega de forma natural por diversos órganos, especialmente el hígado, y sirve para controlar los niveles de glucosa y grasa, así como mantener un funcionamiento energético correcto. En la diabetes intervienen muchos genes y factores ambientales. A diferencia de las enfermedades raras, no tenemos un gen para ir y arreglarlo. Tenemos que conocer los mecanismos moleculares que intervienen y encontrar factores que podrían funcionar. Y pensamos que la FGF21 era un buen candidato. Nosotros pensamos que se llevó como 30 millones de votos. Nosotros pensamos que podría ser interesante producir la proteína natural, pero usar los vectores de terapia génica, manipular tejidos para que produzcan esa proteína, fue lo que encontramos que era el camino más adecuado. Explica la investigadora de la UAB, autora del estudio Fátima Bosch. Pues increíble, de veras, es extraordinario lo que está sucediendo, esta revolución biomédica, con todas estas nuevas herramientas genéticas, la nanotecnología, la biomedicina, integrando nuevos medicamentos, nuevas terapias, Sí. con una infinidad de vectores, de nuevas formas de observar y combatir individualizando las enfermedades, las aplicaciones de nuevos medicamentos que están surgiendo con base a nuevos productos que se obtienen de especies marinas, de hongos, de infinidad de cosas, amigos y amigas. Es extraordinario lo que está sucediendo en esta revolución, en la cual apenas estamos, haga de cuenta usted, en la alborada, pero que muy pronto, amigos y amigas, vamos a comenzar a encontrar que enfermedades que no son en este momento mortales, sí, pueden finalmente ser erradicadas de la faz del planeta. Bueno, y mira cómo se fue de la mano una noticia con la Sí, otra, Javier, claro. El trabajo de rescate de las mujeres científicas. Ahí se Y juntaron, esta ¿no? información, pues este equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, equipo de investigadores que están buscando un remedio radical contra la diabetes, pues lo encabeza Fátima Bosch. Felicidades a la Universidad Autónoma de Barcelona y a su excelente equipo de investigadoras. Encabezada por una científica. Fátima Bosch. Espero que dentro de poco Fátima también esté dentro de estas nuevas Wikipedia. Científicas diarias que están subiendo weight allá en Reino Unido, amigos y amigas. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa musical porque tenemos que hacer ya la transición hacia las notas de carácter electoral, que usted sabe son dominantes en este México del cambio, y nosotros tenemos muchos datos que queremos compartir con ustedes, pero rápidamente escuchemos esto. Mientras sigo compartiendo aquí. Amigos y amigas, antes de continuar con nuestro programa, con las notas de carácter electoral y aprovechando que Olga Alicia está compartiendo, al igual que ustedes, esperemos, nuestro programa del día de hoy, con todas sus amistades, dándole un like también, nos ayuda mucho, recomendándonos con sus amistades, con su familia, con sus grupos. Hay un mensaje para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. La parte grosera no la puedo decir, pero los habitantes de la colonia popular número 1 nos están anunciando hoy en la mañana y desde ayer por la noche, Verde, ¿no? así toda esa zona, Olga Alicia, tiene una semana sin agua. Híjole. En varias calles de ahí de la colonia popular 1 y no les dan ninguna solución. Han hablado a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, según lo que nos han estado dando a conocer a través de nuestro mismo inbox y correos que nos mandan a escuela de periodismo @hotmail.com. Ahí está uno de nuestros correos electrónicos.
está Inbox también a través de Facebook, también nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias y sus problemas como el de ahora, o marcando al 947-2339 en teléfono celular para que también podamos atender sus sugerencias y sus quejas. Bueno, una semana, Alicia. Sabemos que en este momento la entrada en vigor de algo que vino a inaugurar Enrique Peña Nieto hace ya 3 semanas y que fue un vil acto proselitista electoral, ¿verdad? Aquí la desaladora de Ensenada, que nos decían que ya iba a entrar en los primeros días de julio, pues no, nada amigos, ahí sigue la planta, no sabemos cuándo vaya a ser. ¿Cómo se llama esto? Este es dedito. Atole con el dedo. Ajá, para que meta usted en el atole y luego se lo ponen así en la boquita. Haga de cuenta lo mismo. Y es una verdadera desgracia, porque no saben cuándo van a recuperar el agua para poder, pues, hacer uso de esta agua para higiene personal de la casa. En fin, una situación muy lamentable lo que está pasando allá en la Colonia Popular número 1. También, aprovechando que está Miriam Elizabeth Cano con nosotros, Miriam ayer estuvo en el foro de Ensenada, este grupo político de aquí de Ensenada, que preside el presidente de Canaco, y que estuvo ayer el senador suplente, el virtual senador suplente por Baja California, Gerardo Novelo. Ahí estuvieron, y corrígeme Miriam, pero una de las cosas importantísimas que dijeron es que en los 2 días previos, el sector empresarial de Ensenada estaba muy preocupado, diciendo, bueno, van a reducir, por propuesta del también presidente virtual electo, Andrés Manuel López Obrador, van a reducir en la frontera del 16 al 8% el impuesto al valor agregado, pero están dejando fuera la ciudad de Ensenada. Y de inmediato, pues usted sabe, amigos y amigas, Ensenada es una de las ciudades más caras de la República Mexicana. Créanme, de veras, lo hemos constatado en los últimos días, el sector inmobiliario está haciendo lo que quieren, amigos y amigas, cobrando cantidades impresionantes por los verdaderos changarros que no merecen ni siquiera una renta de 1,000 pesos, pero lo están rentando 5, 6 mil, 7 mil pesos. La verdad es muy lamentable lo que está pasando, pero bueno. Entonces, lo que anunciaron fue que los 2 senadores de Baja California de Morena van a insistir en que Ensenada quede dentro de esa franja en donde el impuesto al valor agregado se reduzca del 16 al 8%. Y parece ser que ese es el compromiso que adquirieron ayer, Miriam. Espero que nos estemos haciendo... Sí, y no solo eso, Javier, bueno, fue una de las ofertas de campaña de López Obrador que después replicó Anaya, de disminuir al 50%, bueno, regresar como estaba antes, ¿no? Claro. Mejor todavía porque es el 8% y estábamos al 10%, al 10%, siempre estuvo aquí en el 8%, ¿verdad? Sí, al 8%. No, aquí estaba... Sí. Cuando... Sí, del 8%. Sí, creo que fue lo chico, León. Bueno, el caso es que se reduce a la mitad el cobro del IVA, el impuesto del IVA en la zona, en toda la franja fronteriza. Pero también lo importante es que se decreta como zona libre toda la franja fronteriza. Y el problema, bueno, cuando te decretan una zona libre, pues sirve de estímulo, de fomento al desarrollo económico de la región, porque te crea mejores condiciones de competitividad con los vecinos del norte, con Estados Unidos. Pero se deja fuera de esa franja de zona libre a Ensenada, ¿no? Y este es un verdadero problema. Ensenada no se le quiere considerar como frontera, a pesar de la cercanía tan grande que tiene con la principal frontera del país, que lo constituye Tijuana junto con Ciudad Juárez. Y además de que pues no solamente tiene este tipo de frontera, también tiene la frontera marítima con sus litorales. Sí. Entonces Ensenada debe ser incluida, y ojalá y que los senadores y diputados que van por Baja California y también por la península, por todos los de Baja California Sur, defiendan esta postura, Javier,
porque necesitamos un detonante económico importante en nuestra región. Baja California Norte ha estado decreciendo en todos los índices de desarrollo económico y necesitamos, nos surge ese detonante. Te voy a corregir, como a mí ya me corrigieron cuando recién llegué a Baja California. Sí, que te dijeron norte y sur. Sí. Bueno, el norte de la península, aquí nuestra parte peninsular. Sí, el norte de Baja California, amigos y amigas. Carlito Rodríguez nos está corrigiendo Estábamos también, nos está ayudando, 11. Sí, nos está diciendo, estábamos en el 11% de IVA antes de subir al 16%. Muchísimas gracias, Carlitos, muy amable por tu Pero atención. sí bajaría el 8, ¿no? Sí, bajaría sí. más de la Lo que mitad, pasa es que fíjate que el 8, entre el 7 y el 8% es el impuesto que tenemos en Estados Unidos, acá en California. Esa es la zona esa es la forma en cómo se puede competir desde el punto de vista comercial e industrial, manufacturero, aquí en Baja California con California. Cuando el 11 era elevado, porque ahí andaban entre el 6.5 y el 7. Nos suben a 16, pues nos dejan totalmente en una situación muy desventajosa. Ahora, bajar a 8, eso es bien importante, independientemente de que también se incluya el tema de lo de la franja fronteriza, que mira, si se lo dejáramos y se lo plantearan directamente a Andrés Manuel López Obrador, él lo iba a entender perfectamente bien porque conoce muy bien la dinámica económica, no nada más de Tijuana, Mexicali y Tecate, sino también de Ensenada. Sabe perfectamente bien que Ensenada está directamente vinculada o se debe de incluir en todas las políticas públicas que tengan que ver con cuestiones fiscales, financieras y económicas. ¿Sí? Entonces, casi estoy seguro que si se le planteara directamente a él, le diría, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto. Vamos a ver el nuevo secretario de Hacienda qué es lo que va a tomar esta decisión y que lo entienda. Ojalá que Andrés Manuel López Obrador le diga, hoy sí, ¿sabes qué? Pues Ensenada, inclúyela. Es totalmente cierto lo que nos están diciendo los sectores activos allá de Ensenada. Bueno, y Tete Manríquez, bueno, esto nos da pie para entrar luego a la siguiente nota donde vamos a platicar de esto de la economía. Pero Tete, muchísimas gracias, ya nos dice que tiene unas camisetas bellísimas, ya vi la fotografía de la camiseta, está muy, muy bonita. Sí, del gallito marino. Muchísimas gracias, Tete. Tenemos una cita pendiente. Vamos a aprovechar esa cita para que nos regales, para que nos entregues esas camisetas que nos estás ofreciendo. Ya viste que nos gusta mucho vestir de camiseta también aquí al Apache y a mí. Sí, así es. No me digas Apache porque todo el mundo se va a enterar y me va a dar mucha pena salir a la calle. Ya van a decir, con razón. Sí, es Chiricahua. Y bueno, sí, y te agradecemos mucho también, están haciendo un nuevo mural precisamente del gallito marino y ahí incluye las 4 plumas que están representando 4 vientos. No tienes idea, Tete no solamente ha colocado 4 plumas en un reconocimiento que le agradecemos muchísimo de este esfuerzo periodístico de 4 vientos, lo está colocando en los murales que realiza junto con este pintor extraordinario Noche. Así es. Pero bueno, lo realiza Tete como patrocinador y Noche como artista. Y bueno, también, además de ello, bueno, Tete puso desde en vísperas del Día de la Libertad de Expresión en México, puso un mural, Javier, con la fotografía de 2 periodistas que ya son emblemáticos de la cantidad de periodistas asesinados, de tu tocayo Javier Valdés, asesinado en Sinaloa en 2017, y de mi amiga Miroslava Brish. Vienen las fotografías de ellos, los rostros de ellos en ese mural, y bueno, viene también la imagen como un emblema, ¿verdad?, del preso político, aunque ya salió de prisión, del doctor Mireles. Así es. Este mural pues ha estado desde el 7 de junio y fue también una iniciativa de Tete. En la calle Primera, ahí por donde está el Cobach. Martita Verdugo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, hace rato que no sabíamos de ti. Un abrazo para ti, un beso, cuídate mucho. Y Santos Venegas, muy buenos días también, mis estimados Santitos. María del Socorro García ya se unió, saludos, excelente programa, te agradecemos mucho. Y el ingeniero Alfonso Weumann, a quien públicamente le queremos hacer también un reconocimiento al ingeniero Alfonso Weumann, nos ha dado un apoyo también. Alfonso, de corazón, siempre, siempre te lo vamos a agradecer, y pues aquí tienes, ya sabes, también amigos incondicionales, mi queridísimo Alfonso. Que nos ayudó con la mudanza. Un abrazo, dice Marta. Es que dicen que es más importante tener amigos que tener dinero, y en estos días lo pudimos comprobar, porque gracias al ingeniero Alfonso y también a los compañeros de Huevazo, Javier. Sí, a Mike Orea. A Mike Orea y otro de los compañeros de este equipo del Huevazo,
Y gracias también a un amigo muy queridísimo que es Casimiro Cázares y su esposa Irene Ríos de Sí, Cázares. gracias, muy amable. Gracias a ellos Corazón. pudimos trasladar todo lo que son Todo lo que, si hago un paneo, nuestras cosas olvídese. ¿Quiere que haga un? No, porque aquí está a la nueva tiradero casa aquí. de Cuatro Vientos. Fue muy difícil la mudanza. No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 No, años después. ya lo hemos Entonces, comprobado sí, definitivamente. habrían visto aquí a este hombre cargando pesos, Todavía como podemos un cargar Atlante, ciertos como un pesos. Atlante. Y no me puede tomar a mí los brazos. Ay, Para ay, estar ay. aquí conmigo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos Ay. ayudaron estos días con la mudanza. Sin ellos no habríamos podido dar un paso hacia esta nueva casa de Cuatro Vientos. Clara Valencia, también bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar tempranito con nosotros aquí. Compártanlo, por favor. Joaquín Gabriel Bolio, ¿qué tal, Joaquín? Muchísimas gracias, te agradecemos mucho también por tu comentario aquí en Facebook. Y también está con nosotros Leox González Caballero. También muchísimas gracias, Leox González. Bueno, Olga Alicia, ahora sí, pues entremos de lleno a las notas ayer electorales. hablamos de los aspectos más positivos en un análisis hecho por Juan Carlos Ortega Prado de Proceso sobre la victoria de López Obrador, esta victoria histórica en las urnas este domingo hizo 8 días. Pero ahora vamos a hablar de las malas noticias tras la victoria de AMLO, y que no todas son acreditables a él, como tampoco los aspectos positivos. Claro. Y la primera es que la jornada electoral fue generosa en irregularidades, que no vemos, que estamos como con los ojos hacia abajo, ¿verdad? Con las orejas tapadas, porque estamos engolosinados, contentos, muchos de nosotros impactados en mil formas, también los adversarios de López Obrador, por la gran ventaja que tuvo el ganador. Pero hubo grandes irregularidades, hubo uso clientelar de programas sociales, hubo balaceras, asesinatos, tácticas del miedo, sustitución de funcionarios de casilla, robo de boletas, dinero sucio en las campañas. Los 20 millones del PRI, que no se sabe Los todavía 20, nada de por ellos, ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿no? Rebase, efectivo, rebase de tope de gastos de campaña, sí, imagínate ese morral de 20 millones de pesos. Eran 3 bolsotas ahí, no, hombre, qué cosa. Fallos criticables del Tribunal Electoral, como el propio Bronco, ¿no? Que entró por las pistolas del Tribunal Electoral. Y la misma Margarita, que cometió también diversas irregularidades. Bueno, la mayor de esas irregularidades, como decíamos hace un momento, el asesinato de decenas y decenas de candidatos. Este es el aspecto más negro de un proceso electoral histórico por sus resultados, pero que no podemos dejar de lado porque nos habla de cómo sigue ahí incubándose los huevos de la serpiente, ¿verdad? Entonces es muy importante señalarlo. Y bueno, el caso típico de esto, emblemático, es Puebla, donde el gobernador Moreno Valle, aferrado a dejar a su esposa en la gubernatura, utilizó todas las triquiñuelas habidas y por haber, y le están dando el triunfo a la señora con todo y las irregularidades, incluidos los asesinatos que se cometieron. 5, cuando menos. Fíjate que el trabajo de Juan Carlos Ortega menciona, este párrafo está muy interesante, porque menciona, entre las cosas malas que se dieron en este proceso electoral, el poder del crimen organizado, que fue de facto y que va a gobernar de facto muchos municipios, e incluso hace la pregunta, o incluso estados. Este tema de incluso estados, Galicia, tiene que ver fundamentalmente, me imagino, con Jalisco, con el caso Jalisco, de este candidato Alfaro, que llega por Movimiento Ciudadano, y en un trabajo de investigación que elabora la periodista Anabel Hernández, se publica un día antes bueno, por cuestiones no fue una táctica buscando difamarlo o bajarlo de la carrera por la gubernatura, sino que simple y sencillamente pues es el momento en el que hoy lo estaba explicando en el programa de Aristegui Noticias. Yo terminé el trabajo en esas fechas, lo publicamos, y eso provocó se publica en el portal de Aristegui Noticias, y eso levanta que este sujeto, cuando era presidente municipal, lo ligaron en Estados Unidos, ¿sí?, con grupos delincuenciales, y
Y eso es lo que molesta. Hace una petición al Instituto Electoral de Jalisco y de inmediato, amigos y amigas, sin de fast track, ¡pum! Le ordenan a Aristegui Noticias bajar Eliminar ese vínculo, ese hipervínculo, o de lo contrario le imponen multas que pues, eran por varios millones de pesos. Ajá. O sea, la verdad es que este tema del crimen organizado, ¿sí? Gobernando es algo que no es de esta elección. Tenemos ya varias elecciones en donde hemos encontrado elementos, los periodistas, Orgalicia. Aquí mismo en Baja California hemos encontrado casos muy significativos que los hemos estado citando, los hemos estado señalando, que han provocado amenazas, que han provocado escándalos que no han pasado de ahí, desafortunadamente. Pero este caso, y luego habla del desastre de Puebla, de lo que tú estabas manejando, ¿no? La inyección de crédito y confianza que recibe el Instituto Nacional Electoral, ciertamente mayor a la que realmente se ganó por méritos propios, puede ocultar los graves problemas estructurales que tiene el instituto. Ese es otro punto también negativo que menciona Juan Carlos Ortega. Bueno, pues sí, Javier, y lo de Alfaro es sumamente grave porque pues Anabel Hernández se ha distinguido por ser una periodista muy profunda en la investigación. Ha escrito de cosas muy fuertes. Él escribió el libro de los señores del narcotráfico, escribió un libro sobre la verdadera noche de Iguala y tiene fuentes fidedignas que le pasan información y que afirman, ¿verdad? Y seguramente también tiene ya los documentos pertinentes de que Enrique Alfaro, el nuevo gobernador electo por Jalisco, está vinculado con el crimen organizado, Javier, con el narcotráfico. Sí, totalmente. Y fíjate, quienes deben de estar haciendo una investigación y decir, oye, es cierto, no es cierto, la PGR, mutis, para variar, mutis. Y de eso ya estamos, bueno, lo acabamos de demostrar en las urnas, los mexicanos. Bueno, también el caso del desastre en Puebla. Ajá, sí. Ya mencionaste la inyección de crédito de confianza que recibe el instituto. En realidad todavía hay muchos huecos que llenar ahí, ¿sí? Empezando por el mismo Lorenzo Córdoba, que acuérdate también esa forma de manifestarse de un pobre dirigente indígena. A un indígena arremedándolo, decimos nosotros. Solicitó una disculpa y todo esto. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y ratificar bien por él. Bueno, otro de los puntos negativos, y fíjese qué interesante es este punto en especial, porque nos involucra a mucha gente, ¿no? A la sociedad, se desata el clasismo de derecha, evidente durante las campañas y tras la jornada electoral. Se evidencia también el clasismo de izquierda, que nadie debe confundir con conciencia de clase. Los ataques revelan un país muchísimo más clasista y racista de lo que estamos dispuestos a ver y admitir. Eso es bien cierto. Sale tiro por viaje en las redes sociales, Javier, los chairos, los Face y demás. Los pejezombis, los quién sabe qué, los quién sabe cuánto. Los peñabotos, o sea, una serie de insultos. No hay argumentos. Es a lo que nos referíamos ahorita con lo que hizo esta mujer que está poniendo a Wikipedia a una científica por cada crítica y ataque que recibía cada vez que hablaba ella de la participación de las mujeres en la ciencia. Se ponía y escribía y no faltaban los barbajanes o barbajanas que se pusieran a denostarla. Y bueno, ya se dijo, por cada vez que me insulten yo voy a escribir una propuesta más o a destacar la vida de una mujer. Bueno, a esto me refería con este clasismo de derecha y también clasismo de izquierda y que no debemos de permitir que crezca más en nuestras redes sociales. Como miren ustedes qué espacios tan bonitos de libertad se abren como para hacer este tipo de programas de análisis, de intercambio de opiniones, y vamos aprovechando la oportunidad para difundir las propuestas y las ideas que generosamente la gente va elaborando, va pensando y va compartiendo, ¿no? Lo que nos une, ¿sí? Lo que nos hace solidarios antes que lo que nos degrada como seres humanos. Y bueno, esto del clasismo lo continúa el columnista, el articulista con el punto número 9. Los baños de pureza tanto de la izquierda como de la derecha, que también es bien cierta. Estas situaciones se dan, Galicia, precisamente también por la falta de una identidad ideológica. Si uno tiene realmente dentro de su ética y de su formación ideológica, amigos y amigas,
la certeza de que lo que uno aprende de las derechas, de las izquierdas, de las teorías neoliberalistas o del socialismo, y las asumimos como parte de un proceso de aprendizaje para ser mejores personas y buscar finalmente por la vía pacífica, por la vía del convencimiento, que nuestros puntos de vista pueden incluirse en acciones de gobierno, pues perfecto. Pero aquí, amigos y amigas, como nadie sabe realmente si uno es socialista, trotskista, leninista, maoísta, en fin, o liberal, miembro de las Y si es congruente con lo que dice del usted. Juncker, así. Entonces, esto, pues, evidentemente, cada quien dice que su corriente ideológica es la mejor. Y esto también, las cosas negativas que deja. Gente muy criticable, este tema también es muy interesante. Cercana a López Obrador, acaba de obtener un poder inmenso, Olga Alicia. Sí. Algunos de ellos. Por eso hay que sí, tener una lupa inmensa vigilando el quehacer de los funcionarios y de los legisladores, de todos, así con una lupa muy, muy grande. Porque sí, han adquirido un poder muy inmenso en este alud, en este tsunami en que se convirtió López Obrador, jalando una carreta enorme cargada de aspirantes a cargos públicos, pero también, ¿verdad?, con una oleada enorme de votos mexicanos que estamos pidiendo a gritos un cambio ya en el país, pero no queremos que vaya a suceder más de lo mismo. Entonces, claro. la vigilancia ciudadana sobre ellos. Y dice también Javier, el mismo, sí, el mismo 11. articulista, sí. Dice, en principio, la ausencia de contrapesos fuertes es una mala noticia, pero no hay que olvidar que así lo decidieron también todos los votantes, los 30 millones de personas que votaron 30.130.000, así es, por Morena y por Andrés Manuel López Obrador y toda la gente que venía con él, que viene con él. ¿Sí? Además, la trabazón entre contrapesos fue una de las razones, esta es muy, muy interesante, que trabaron a los gobiernos de Vicente Fox y a Felipe Calderón. O sea, es relativo, o sea, si la mayoría de los ciudadanos le quieren dar al nuevo gobierno, también la mayoría en el Poder Legislativo para que saque adelante sus propuestas, pues ahí está, que dice, la soberanía radica originalmente en el pueblo y el pueblo la delega en sus representantes electos democráticamente. Bueno, pero la otra cuestión, Javier, es que fíjate que ayer leí un artículo muy interesante que decía que de Eduardo Ibarra, de Utopía, que decía que en realidad sí hay contrapesos y muy fuertes, y un contrapeso son, por supuesto, lo van a hacer los demás partidos, PRI, PAN y sus grupos parlamentarios, PRD, pero también lo es el sector empresarial, que es muy activo en esto, está bien organizado y siempre está tratando de imponer sus agendas. Ese 2%. Los grupos de derecha que actúan en el país son un contrapeso muy importante. Y que los ves en el mismo partido Encuentro Social, Así que está por desaparecer, amigos y amigas, como un registro. También señala un aspecto que me llamó la atención. Un factor de contrapeso lo tendrá López Obrador en la composición de su propio gabinete. Hacia el interior del gabinete se van a dar, seguramente ya se están dando contrapesos. Sí, no, y hay que señalar, por ejemplo, mujeres, personajes que alcanzaron grandes alturas en este proceso electoral, como Tatiana Cloutier, ha señalado en su momento diferencias importantes con Andrés Manuel López Obrador, y hay que recordar que va a estar dentro de su gabinete y que desde ahí va a ser una de las fuertes contrapesos que va a tener también Andrés Manuel. Y no se distinguen por ser peritas en dulce. No, claro, ninguno de los integrantes del gabinete, que por cierto también... Esa formación de ese gabinete estuvo muy chida. También les recomendamos, yo la pasé en nuestro muro de Face, pero quizá valga la pena comentarlo en el programa mañana, de experiencias de cómo se fue integrando el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y son personas que no son manipulables, no son manejables, son gente que tiene criterio propio y que son capaces de decirle no a Andrés Manuel López Obrador cuando no los convenza algo. Pero además López Obrador pues ya tuvo un gabinete de gobierno en la Ciudad de México, y la experiencia es de que se trabaja en equipo y no hay contra todo lo que se dice, no hay una actitud autoritaria en su trato con los miembros de su gabinete. Esperemos que así siga, ¿no? Bueno, otro aspecto negativo, uno ambivalente. López Obrador propone la llegada de Alejandro Solalinde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual en principio es una excelente noticia, pero ocurre que el artículo 130 constitucional
marca que los ministros de culto deben separarse de su ministerio religioso al menos 3 años antes de aceptar un puesto público. El respeto al marco jurídico debe ser absoluto en un contexto tan delicado como el actual y pues es lo que menos también se espera de un gobierno Sí. que recibe esta legitimización tan importante de Galicia y que lo que está esperando es precisamente que esto, porque a Que final se de cuentas cumplan las leyes. fue parte del discurso, ¿no? Durante todo el proceso electoral, el respeto irrestricto de la Constitución y las leyes que de ella emanan y lo reglamentan. Sí, creo que a muchas personas nos encanta la idea de que Alejandro Solalinde encabece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero es un ministro de culto, es un sacerdote y la Constitución es muy clara en este aspecto. Fíjate que en el caso de Chihuahua han tratado de buscar resquicios a la ley para lograr esto que pretende López Obrador a nivel nacional. Allá en el estado hay un sacerdote activista, defensor de los derechos humanos, lo conocemos de muchísimos años, fue fundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Él es el padre, lo conocemos como el Pato Ávila, Javier Ávila, un jesuita activísimo. Él, para darles una referencia, quizá ustedes recuerden una masacre que hubo de familias que estaban en una fiesta en el poblado serrano de Cril, en la Sierra Tarahumara. Bueno, pues el padre Ávila se metió a fondo en la defensa de las víctimas. A él le tocó llorar junto con sus feligreses la muerte de padres e hijos de familias completas enteras masacradas. Y el padre Ávila fue propuesto por el gobernador panista Javier Corral para formar parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí está realizando su trabajo ahí con Corral. El problema es que está impugnado y todavía no se resuelve el caso, pero hubo una parte de abogados y de la sociedad chihuahuense que dijo no puede ser, es cura, no puede formar parte de un gobierno, aunque se trate de una comisión descentralizada, ¿verdad?, etcétera, independiente, soberana, como es la comisión o debe ser la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la CNDH, a la que se está proponiendo Alejandro Solalinde. Ahí en el mismo gabinete tiene López Obrador ni más ni menos que a la que está proponiendo como secretaria de Gobernación, pero que fue magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente tendrá que dar una opinión ella y tendrá que sustentar muy bien, sea claro, por el sí o sea por el no. Yo estoy esperando ya con ansias que Olga Sánchez Cordero, la ex magistrada, salga a decir qué opina sobre esto de Alejandro Solalinde. Y es que, amigos y amigas, miren, Alejandro Solalinde es toda una figura a nivel no nada más nacional, internacional. Hay personas aquí en México que incluso han llegado a pensar en postularlo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Sí, eso puede Porque, ser. porque puede ser, es un personaje de gran altura, amigos y amigas, de una calidad moral, de un trabajo ejemplar en defensa de las comunidades indígenas y de los migrantes. Arriesgando Entonces, su propia sí, vida. arriesgando totalmente, sí, ha sido amenazado, en fin. Ha tenido que salir del país. Ha platicado en privado con los capos para tratar de evitar que detengan ya esta masacre, estas desapariciones de los migrantes centroamericanos y de los indígenas, de las comunidades indígenas oaxaqueñas, que chiapanecas. Sí, ha hecho un trabajo ejemplar. Eso definitivamente, y de veras, tener un personaje de esos en una administración pública de esta naturaleza sería extraordinario para el país. Pero sí se debe de tener mucho cuidado en la forma en cómo se puede incorporar él. Creo que va más por el lado de que quizás va a operar como un asesor, un consejero en el área de la cuestión de las víctimas. Fíjate de las desapariciones sí puede ser, y la cuestión de la persecución de migrantes. En esas áreas, casi estoy seguro que por ahí va a estar apareciendo constantemente Alejandro Solalinde. Y de hecho lo está haciendo porque, acuérdate, el pronunciamiento que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bueno, el ex subcomandante Marcos, hoy es subcomandante Galeano, en el sentido de desligarse totalmente de Andrés Manuel López Obrador, él sale a decir y pedirle al ejército zapatista que recapacite, que son momentos de diálogo, que son momentos de unión. Y me llamó la atención porque esta actitud de Solalinde vino complementada con el anuncio ayer, y eso pues, es una nota que podemos así rápidamente tocar, de Andrés Manuel López Obrador, de decir, ¿saben qué?
¿Se acuerdan de los acuerdos de San ¿De Andrés San Larráizar? Cuando el estallamiento del ejército zapatista, en el 1994, ¿se acuerdan? Pues lo vamos a elevar a nivel constitucional para que estos acuerdos finalmente lleguen a un puerto seguro y ahora sí, desde el terreno constitucional, repartir no nada más para los zapatistas, sino para todos los indígenas del país, que les digo son 11, 12 de los millones más pobres de México, amigos y amigas, que son las comunidades indígenas. Sí, eso es muy interesante, Javier, porque pues ya de hecho se anuncia el cumplimiento, dice López Obrador, una de las primeras iniciativas que va a mandar al Congreso de la Unión es una reforma a la Constitución para adecuar los acuerdos de San Andrés Larráizar y hacer que se cumplan. Y pues están desde 1996 ahí atorados, Javier. Así es, sí. ¿Sí? Sí, Entonces, que los acuerdos de San Andrés son importantísimos porque es el reconocimiento a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas de nuestro país, pero sobre todo una cosa que es muy importante, la soberanía sobre su propio territorio como pueblos. Y el respeto a sus usos y entonces costumbres. Eso significa, por ejemplo, nomás para hablar de un aspecto, nomás de uno, significa que no se puede realizar ninguna de las grandes megaobras de las transnacionales, como se hace hoy, si no cuentan con el aval de los pueblos indígenas. Tienen que ser consultados, tienen que convencerlos. Eso es en primerísimo lugar. Acuérdense, por ejemplo, ahorita Sempra Energy está introduciendo un gasoducto por territorio indígena, ¿no? De los yaquis de Sonora. También. Y allá con los yaquis de Sonora se ha encontrado Sempra Energy una resistencia muy fuerte, ya les ha costado también heridos y muertos. Y todo es porque no se respetan los acuerdos de los pueblos, las decisiones libres y soberanas de los pueblos indígenas. Porque simple y sencillamente no se les consulta. Ni siquiera cuando deberían de ser los primeros, antes de cualquier permiso, autorización, amigos, antes de cualquier concesión, las comunidades indígenas son las primeras que deben de ser consultadas. Y esto se lo ha pasado por el arco del triunfo infinidad de megaproyectos que tienen que ver con grandes compañías transnacionales que vienen a instalarse en nuestro país, en materia energética fundamentalmente y también en el sector turístico. Y no digamos en el sector minero, el Galicia. Son situaciones bien interesantes y por eso nos detenemos un ratito en esto. Mira, te voy a proponer esto, Galicia. Mira, ya llevamos 47 minutos. Sí. Vamos a dejar hasta aquí. Si quieres nada más podemos hablar el número 13 y mañana continuamos porque pues, casi son 30 cosas negativas. Y nos vamos al tema de los partidos políticos, que eso también está bien interesante. Sí, a mí me interesa hablar del tema del gasolinazo, Javier, porque el gasolinazo fue también lo que detonó. Ok, si quieres hablamos de eso. Sí, si quieres hablamos de eso. Sí, como no, adelante, dale. Entonces nos quedamos en ¿no? En el número 13. Ahí después, mañana continuamos. Pero, ¿qué onda con lo del gasolinazo? Bueno, lo comento rápidamente, Javier, que a mí me llama la atención en estas reuniones que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con los organismos empresariales, el hecho de que haya establecido este compromiso tan firme, tan serio, después de que hubo como confusión de sí o no habrá aumento a las gasolinas, y que dijo no va a haber incremento a la gasolina ni a la energía eléctrica ni a ninguno de los energéticos fundamentales que echan a andar la vida y la economía del país durante los primeros 3 años. Así es. Dijo, vamos a mantener los precios, únicamente el impacto inflacionario. Lo que se haya de inflación es lo que se va a reflejar, pero no va a haber aumentos extras como sucedió en los gobiernos anteriores, que estuvieron aumentando desde Calderón y todo el gobierno de Peña Nieto, el precio de la gasolina hasta llegar de los 8, más de 20 pesos que tenía la premium, a 20 pesos. Casi 20 pesos. 100% el incremento y en algunos casos más. Bueno, este aspecto me pareció fundamental porque el gasolinazo fue uno de los agravios, de los detonantes que sacaron a la gente a las calles en todo el país en enero del año pasado. Y esto lo promete ante los empresarios junto con otro de los compromisos, que es el crecimiento económico del 4%. Y esto del crecimiento económico es fundamental, Javier, porque en los últimos años no ha habido un crecimiento real de la economía.
si ha existido, pero es del 2%, promedio. 2.2%. Pero si ese 2.2% lo equiparas, por ejemplo, ya a la hora de ver el PIB, el Producto Interno Bruto crece al 2.2%, pero la población también crece. Y crece el desempleo, y crece la pobreza, entonces ya quedan prácticamente en un déficit, o en crecimiento cero. Cero prácticamente. Y yo estaba viendo en el periódico El Financiero, Javier, un dato también muy interesante que hay que comentarlo. Dice, no van a subir los energéticos, pero después de los siguientes 3 años, a mitad del sexenio en adelante, van a bajar, porque en estos 3 años se va a construir una refinería más y se van a rehabilitar las 6 que existen. Las 6 que ya existen. Entonces, esta es en realidad una buena noticia, porque vamos a tener la capacidad en México de producir por lo menos una parte sustancial que ahora estamos importando de gasolina propia. Entonces, no sube los energéticos, salvo el impacto inflacionario, pero en 3 años más tendremos una refinería más y funcionando las que están en condiciones desastrosas, amigos y amigas. Y entonces, eso es muy importante, Olga Alicia, porque entonces nos da, en realidad comienza a darnos autonomía y ahorros importantes que se pueden aplicar en otro tipo de programas. Total, recuerde, y esto lo decimos siempre, no se olvide de que son propuestas, de que son planes, proyectos, ¿sí? Que pues va a depender mucho finalmente también de la situación que se vaya a enfrentar en los 3 primeros años de Galicia. Hemos estado pidiéndole a la gente cuando menos una temporada de 1 año para dejar que se asiente este gobierno, ver cómo empiezan a hacer las cosas y nosotros como ciudadanos finalmente no perderlos de vista, como tú lo decías hace rato, verlos con lupa y estar señalando, oye, no dijiste una cosa, estás haciendo otra, ojo. Estos 3 años son fundamentales. Si se logra esto del asunto de dejar de estar importando gasolina a Galicia, son miles de millones de dólares al año los que se van a ahorrar y que pueden ser entonces utilizados para otras cosas que el país requiere también con urgencia. Por ejemplo, más universidades públicas, para empezar, más escuelas, o que las que existan, pues tengan lo realmente necesario para que los padres de familia también ya dejen descansar un poquito el bolsillo, porque hasta papel de baño les piden a los padres de familia cuando es el inicio de clases, del ciclo escolar, porque no hay presupuesto para comprar papel de baño para las escuelas. Así es, Javier. Total. Oye, Javier Quintero Elizalde, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por estar con nosotros. Tocayo dice, yo digo que Morena debe tener cuidado con los chapulines y las ratas. Sí, claro. Mario Gómez, muchas gracias también por estar con nosotros. María Socorro García dice, así unas campañas son unas campañas con muchos problemas en Puebla, el tema de Puebla, ¿no? Marco Cepeda, bienvenido también, muchas gracias, muy amable por darnos también un like ahí, muchas gracias. José Luis Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Dice, saludos, los conocí por doña Irene. Y creo que, hola, bueno, muchas gracias. Sí, qué bueno. Te agradecemos tu último comentario, eres muy amable. Compartimos una amistad entrañable. Así es. Bueno, vamos rápidamente, Olga Alicia, a lo que va a pasar, lo que está pasando ya en el PAN y en el PRI. Son 2 partidos, amigos y amigas, que están enfrentando en este momento situaciones bien interesantes al interior y que se van a proyectar al futuro inmediato en estos 2 partidos políticos. Así ¿Empezamos con Ricardo Anaya? No retomará la dirigencia del PAN, nuevo presidente del partido antes de que acabe el año. Santiago Krill, ex coordinador de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, dijo que no buscará volver a la dirigencia del partido, aunque seguirá muy de cerca de su estructura. En una declaración que reproduce Animal Político y el periódico Reforma, Javier, así es. Santiago Krill, pues al final aclara el panorama, porque se habían dado ya varias declaraciones, incluso algunas muy violentas de los panistas, Javier, del interior del PAN. No queremos que Ricardo Anaya regrese. Claro. Entonces ya lo dicen muy claro, Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto lo informó desde antes de los resultados de la elección 1 de julio a su equipo de campaña. Y de hecho, amigos y amigas, esta versión también la ratifica Damián Cepeda.
actual dirigente del Partido Acción Nacional. Dijo también que Anaya no retomará el mando panista. Yo siempre fui cuidadoso porque creía que era su decisión y tema de él decidirlo. Pero la verdad de las cosas es que desde antes de la elección, él siempre manifestó al equipo y a mí en lo personal que no, que toma su camino de ser candidato y que no iba a regresar a la dirigencia. Damián Cepeda, hay que recordarlo, es uno de los, es de las gentes más cercanas, cercanísimas a Ricardo Anaya, y fue también señalado junto con Ricardo Anaya en el escándalo de los moches, Así Javier, es, claro. de este porcentaje que los diputados, siendo diputados, cuando era diputado, perdón, Ricardo Anaya, pues le pedían, Javier, como gestores de presupuestos para realizar obras en determinados estados de la República, gestionaban estos presupuestos 10%. por un diezmo, por un módico 10%. Por un diezmo como en la iglesia, y se quedaban con esa lana que llegó a sumar miles de millones de pesos. ¿Cómo ves, Pati? Entonces son los mentados moches, y Damián Cepeda está involucrado en los moches con Anaya, entonces son así, mire, son bien compas. Y ahí, pues, si no regresa Anaya a la presidencia, de todos modos tiene ahí a su compadre. Así es. Mire, pues, bueno, hay que recordar que las elecciones internas del Partido Acción Nacional para elegir nuevos cuadros directivos arrancan desde se debe de realizar en este segundo semestre del año. Ya, ahorita empezando. Momento, de aquí hasta diciembre, ¿sí? Pero por lo que estamos viendo, amigos y amigas, la situación se les está poniendo muy difícil a la actual dirigencia, incluido obviamente a Anaya. 7 gobernadores, esto es más, fíjese, 7 gobernadores y más de 30 panistas, en su mayoría diputados federales, señalaron que es necesario refundar al PAN y rechazaron que luego de perder la elección Ricardo Anaya regrese a dirigir ese partido, lo que ya está confirmado. Sí. La Asociación de Gobernadores del PAN, integrada por los mandatarios de Durango, Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Puebla y Quintana Roo, aseguraron que el partido necesita de un líder que tenga interlocución con los diferentes grupos dentro del partido. Baja California, la parte norte de la península, no aparece aquí. No. Fíjate que es interesante señalar que estos gobernadores fueron los que días previos a la elección anunciaron su decisión dentro de estos grupos. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con el gobierno que viene, sea el que sea, ya saben que venía López Obrador, y eso provocó que más fuerte se dieran las cosas ahí en el Partido Acción Nacional. Pero fíjese que no nada más se han dado en el caso de los diputados. A través de una carta, más de 30 panistas de diferentes estados del país, en su mayoría diputados y exdiputados federales, expresaron su rechazo hacia el trabajo de Anaya, Cepeda y todo su equipo. Todo el equipo directivo. Así es. En esa carta los panistas dijeron que la jornada del domingo 1 de julio, cuando el 53% de los ciudadanos votaron por López Obrador, significó para el PAN la mayor derrota desde que se celebran elecciones competidas en México. Y a este debate se sumó también ya Ernesto Rufo Apple. Es gobernador, el primer gobernador de oposición, ¿sí? Desde 1989, por el Partido Acción Nacional. También, obviamente, uno de los principales dirigentes del panismo, del grupo neoliberal Galicia, sí, que llegó con Cloutier y toda esta gente a renovar al Partido Acción Nacional, ¿no? ¿Y qué dijo? Que es necesario fortalecer al partido para evitar su escisión interna, pero también refundarlo para acabar con el autoritarismo que existe en su interior, según declaración que hizo al portal Sin Embargo. Y acabar con las camarillas dentro del PAN que solo buscan el poder por el poder y ya sabe el signo de pesos que les marca, ¿no? Así es. Rufo Apple dijo que esta situación tiene una doble explicación, lo que se está viviendo dentro del PAN. También critica a Damián Cepeda Vidales por el resultado electoral, y el dirigente actual del PAN, y dice, hay una explicación a lo que sucede, dice, una es el tsunami causado por Andrés Manuel López Obrador, alentado en parte por el enojo de la ciudadanía que se reflejó en esta elección en contra de los partidos políticos y de las autoridades en general, y otra es la situación al interior del partido, en la que existen diferencias de opinión que buscan subsanar,
que se agravan en el actual contexto de un proceso estatutario de renovación de personas que integran el CEN del PAN. Estos dos factores son los que están metiendo en una crisis difícil al panismo ahorita. Y esta declaración es bien importante de lo que dice Ernesto Rufo. Muchos le llaman a esto un maremoto, un tsunami, donde pareciera que todos los partidos e instituciones gubernamentales, lo que fueran, simplemente las tumbaron todas de la mesa, las quitaron. Y ello se debió a la ineficiencia y la falta de responsabilidad de los asuntos del control de la corrupción, del combate a la inseguridad, del asunto de tan poquitas oportunidades de naturaleza económico, sí, que pues fueron finalmente las que se impusieron en el ánimo de los electores. Para Grupo Apple, la estrategia electoral del PAN siempre estuvo dirigida a enfrentar la dinámica de la presencia tan grande de López Obrador. El problema en ese sentido fue que las negociaciones para formar el Frente por México con el PRD y con el Movimiento Ciudadano consumió todos los esfuerzos y el proceso para seleccionar al candidato presidencial fue muy atropellado. Le llama atropellado a una imposición sí, de Anaya, sí, tremenda, que dejó un montón de heridos en el terreno del combate, ¿no? Y luego esto, dice Ernesto Rufo, todo este proceso de la creación de la alianza se montó encima del proceso interno del Partido Acción Nacional y nos ahogó, nos sofocó, nos vimos afectados por esta dinámica que nos impuso el proceso de formar la alianza para el gobierno de coalición, ¿sí? Y los tiempos se fueron agotando, lo cual terminó que el Frente decidió de quién seleccionar el PAN iba a ser el candidato, pero ya no había tiempo. Así simplemente se impuso Anaya. Y eso partió en tres. En fin, estuvo atropellado el asunto, pero siempre en una conciencia clara, de manera que las decisiones que estuvimos tomando, dice Rufo, como las que tomé yo de retirarme de la contienda interna por la candidatura presidencial, fueron con el espíritu constructivo de llegar todos unidos a enfrentar ese gran reto electoral que imponía López Obrador. ¿No lo entendieron así? Se impuso una candidatura, una carrera meteórica que pues ya llegó a su fin. Nos está faltando el análisis del PRD, Javier. Así es, falta el análisis del PRD. Lo que es cierto es que en el PRI, no cree usted que también ahorita las nueces están tranquilitas, no. José Gil Olmos, de la revista Proceso. Ante la peor catástrofe electoral del PRI en sus casi 90 años de existencia, tras las votaciones del domingo 1 de julio, la dirigencia nacional comenzó a tambalearse por las duras críticas de diversas corrientes que exigen la rendición de cuentas, cambio en la presidencia y una asamblea nacional para iniciar la refundación del partido. Otro partido que se va a refundar. Peligro y hasta el nombre se cambie, ¿no? Hay una canción que dice así, me voy a cambiar el nombre. Durante varios días, grupos y personajes cuestionaron públicamente a la cúpula del PRI a cargo de René Juárez Cisneros, así como al candidato presidencial José Antonio Meade, su coordinador de campaña Aurelio Nuño, y hasta el presidente Enrique Peña Nieto, acusándolos de ser responsables de la derrota. Ante el riesgo de que la organización se fracture, Juárez Cisneros pidió unidad interna, pero al mismo tiempo calificó de carroñeros a los que han exigido un ajuste de cuentas ante la derrota sin precedentes de las urnas. Pues ¿cómo va a lograr la unidad con esto, por favor? Oigan, carroñeros, vengan y únanse disciplinadamente a mí, ¿no? No aprenden, ¿no, Galicia? Desde veras que no aprenden. Además, ¿cómo es que van a hacer un análisis serio si empiezan con las mismas prácticas de siempre? La unidad interna a toda costa, la disciplina por encima de todo, la defensa de la figura presidencial, los elogios al candidato que dicen ellos hizo una excelente campaña, el no reconocimiento del hecho de que fue impuesto por el presidente de la República como candidato, este señor Meade, y que además al priismo les impusieron como dirigentes de la campaña a alguien como Aurelio Nuño, que no tenía ninguna experiencia en campaña, y que todo esto parecía haber sido fraguado por enemigos, porque resulta que Luis Videgaray, pues él había querido ser el candidato presidencial, no lo logra, ¿verdad? Y entonces él es el que traza toda esta estrategia que los lleva directo a la derrota. ¿Y qué hacen priistas como Miguel Ángel Chong, Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación, aspirante también a la presidencia? ¿Qué
¿qué hacen los malofabios? ¿Qué hacen los priistas de más hueso colorado? Pues se quedaron cruzados de brazos frente a la campaña viendo cómo se desbancaban los otros, ¿no? Nos imponen, así como diciendo que con su pan se los coma y que su peje se los lleve, ¿no? Bueno, y de hecho, Alicia, lo que está sucediendo ahora es que también hay acusaciones de violaciones en los mismos estatutos y sí. documentos básicos del PRI. Fíjese que de acuerdo con el artículo 178, perdón, de los estatutos del PRI, Juárez Cisneros, que llegó en mayo como interino a la presidencia del PRI, tendría que permanecer en el cargo hasta por 60 días, tras los cuales tendría que haber convocado al Consejo Político Nacional para elegir al presidente sustituto, que se quedaría al frente del partido hasta concluir el actual periodo de 4 años. Saltándose ese artículo, el exgobernador de Guerrero, es decir, René Juárez, se negó a dejar la presidencia del PRI y, de acuerdo con algunas versiones que corren en el partido, pretende renunciar hasta marzo de 2019 y dejar en la dirigencia al derrotado en la Ciudad de México, a Michael Arriola, el ex candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, donde quedó en un lejanísimo tercer lugar, Javier. Bueno, Michael Arriola es integrante del grupo de Aurelio Nuño y de José Antonio Meade, así como a Héctor Hugo Olivares Ventura, fíjate, hace rato que no escuchaba hablar de él, pues que representa al sector más antiguo del priismo. Uno de los mastodontes ahí, ¿no? Okay, como que no tienen tela de dónde cortar. Ajá. Y bueno, pues amigos, fuera de la cúpula priista, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, barbaridad, demandó que salga Juárez Cisneros y se convoque a una asamblea nacional para elegir a nuevo presidente con el fin de empezar el largo camino de la refundación del PRI. Y este trabajo de José Gil Olmos, pues recuerda, ¿no?, cómo apenas Meade alcanza este 16% de la votación, la más baja de todos los candidatos presidenciales que ha tenido el PRI, y fíjate, no ganó ni siquiera en su casilla, en donde votó por él mismo. Y aparte en Galicia, estaba leyendo, confirmando lo de Atlacomulco. Ahí fue una verdadera debacle también en Galicia. Sí. Le sacaron más de 8,000 votos de diferencia en este municipio, que es el bastión fundamental del priismo. Sí. ¿Sí? Pero es que Atlacomulco, sí, el centro de poder del grupo gobernante. Es muy interesante lo que dice César Augusto Santiago. Él fue en el pasado secretario de elecciones del PRI y él advierte en entrevista que el fracaso del PRI en estas elecciones se debió a la contradicción de que Meade fuera candidato presidencial de un partido con el que no comulga, cuya historia y cultura ignora, además de que siempre manejó un discurso de ultraderecha. Sí, se fue a la derecha del PAN. El PAN tenía que irse más al centro con la alianza que tuvo con el PRD, pero aquí el candidato real de la ultraderecha y de la derecha fue Meade. Por lo cual, dice César Augusto Santiago, recibió el apoyo de los empresarios más conspicuos de México, pero la gente lo abandonó. Así es, y además señaló que la campaña no tuvo rumbo ni estrategia. ¿Qué dijo textualmente, amigos y amigas? Fue una campaña mecánica, vieja, porque el candidato hizo muchos mítines, pero siempre con la misma gente y con un discurso de ultraderecha. La gente que respondió con su voto fue por lealtad al partido, ¿sí? Y si no se dan cuenta de eso, pues vendrán peores resultados. Y deja tu lealtad a la gente que estaba en la nómina de la campaña, Javier. Así es, así es. Bueno, pues es muy interesante lo que está sucediendo dentro de los partidos. Ya les habíamos platicado por otra parte cómo va a quedar conformada, un repasón rápido, el Congreso de la Unión, cómo queda conformado, cómo se reparten los escaños, ¿no? Pero el PRI, el PRI tendrá la menor representación en el Congreso de la Unión en toda su existencia, como si fuese un partido marginal y emergente, de un mini partido de allá de los años 70, 80, ¿no? Con 13 senadores, 45 diputados, menos que el Partido del Trabajo, que tendrá 62, y que del Partido Encuentro Social, que aún perdiendo el registro va a tener 55 diputados.
va a ser como la quinta fuerza o la sexta fuerza electoral en la Cámara. Yo creo que el azul la última. Y lo que más les duele, Alicia, ahora sí, les pegaron en su pata de palo, en los recursos económicos, amigos y amigas, el dinero del que han vivido tantos y tantos y tantos años, un selecto grupo de priistas que se han adueñado de esa dirigencia nacional, ¿sí? Porque tenemos forzosamente que separar, así como hay muy buenos panistas, congruentes, decentes, honestos, los hay dentro del Partido Revolucionario Institucional, los conocemos, pero estas élites han hecho el poder, amigos y amigas del poder, ¿sí? Un modus vivendi para ellos, sus amigos, sus compadres, sus familiares. Pero mire, una de las consecuencias que está advirtiendo César Augusto Santiago es que el monto de más de 1.100 millones de pesos que el PRI recibió este año se reducirá considerablemente el próximo año. Es prácticamente algo desastroso realmente para el PRI. Sí, va a ser un desastre, muy pocos recursos. Así es. Bueno, pues así está la situación. También hay que decir en descarga de René Juárez Cisneros, o en descargo, como se dice, pues que a él lo impusieron de último momento, Javier. Esta parte, Alicia, esta parte. Dice, ya no habrá dinero ni para pagar una encuesta. Y ahora siguen actuando como si fueran el gran partido que ya no lo es. René Juárez Cisneros ha citado a los gobernadores, a los líderes de las cámaras y hasta a los dirigentes estatales en una reunión que tiene una forma vieja, antigua, que ya fracasó. No se dan cuenta de que ese modelo es el que repudió la gente. Además, porque imagínate, sin recursos, pues van a tener que ir pagando sus propios viáticos, Javier. ¿Y cuándo se había visto eso? No, ¿Cuándo se verá eso en el PRI? El panorama está terrible. El PRD mañana, mañana analizamos el caso del PRD, Galicia, que también es un caso patético, Galicia. Pero bueno, por el momento queremos agradecerle mucho a Ignacio Cid, que está con nosotros. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable por tu like, muchas gracias. Taxis Jesús Núñez, que también se unió al programa. Carlos Maciel Ramírez, que también estuvo con nosotros en esta última parte de nuestro programa, y a Patricia Guillén también, muy amables a todos ustedes por continuar con nosotros, al igual que a Socorro Acebo, a Ignacio Ramírez también, que estuvo con nosotros. Y pues muchísimas gracias, nos hacen muy, muy felices el que estén compartiendo. Nos hacen el día. Haciendo de este programa algo pues que pueda de alguna forma también ayudar a su análisis, amigos y amigas, que es a final de cuentas el que importa, el que vale. Bueno, les agradecemos mucho. Cerramos en este momento con 2.316 personas que estuvieron siguiéndonos en algún momento en el programa. Gracias a todos. Compartan este programa, se queda aquí para que usted lo pueda compartir, y las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, pues si les interesa lo vean en el transcurso del día o de los próximos días. En nuestro canal de YouTube, en un video de alta definición también, en un rato más ya lo vamos a subir, amigos y amigas. Muchas gracias por estar con nosotros, Sí. Agradecidos como siempre, que tenga un excelente día, buen provecho, y recuerde, hay que hacer de Cuatro Vientos este espacio de libertad en donde todas las voces encuentran eco. Vámonos, Olga Alicia, con musiquita para terminar con nuestro trabajo del día de hoy. Y se dice así: Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, periodismo en red. Pásela muy bien, pásela, excelente. Muchas gracias. David Scott. Y esto. Vivan intensamente. Así es. Muy amables. Hasta el día de mañana. Que descanse y disfrute su día. Bye bye. Así cerramos ahí. Y ahora vamos a cerrar aquí.